asiento, hermanos. ¿Me puedes traer agua, no? La paz del Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Gloria sea al Señor. Dentro de mi ciclo de estudios que tengo en mi canal de YouTube, esta es la clase número 2 o la lección número 2 que lleva como título Cambia tu manera de pensar. Y vamos a ver en qué consiste esta enseñanza y cómo podemos aplicarlo como principios en nuestro desarrollo de vida cristiana. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Vamos a leer con la bendición del Padre, gracias, amor, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor mi Dios, te damos gracias en este momento, estamos agradecidos, te hemos alabado, hemos adorado, con la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, Padre mío. Ahora queremos aprender, queremos, Señor amado, ser enseñados, o mejor dicho, queremos tener un corazón y una mente enseñable, Padre, para que la palabra de Dios pueda fluir como es tu deseo, Señor, en nuestras vidas. Con un propósito, Padre mío, Señor amado, que la vida propia de cada uno de nosotros sea conforme tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendito sea tu nombre en esta noche. Te necesitamos, Señor, porque tú haces, Señor amado, más entendible, más sencilla la palabra de Dios que viene a nuestros corazones. Quiero declarar, Padre mío, en esta noche que somos tierra fértil y que la semilla de la palabra de Dios va a ser depositada en nuestros corazones, Señor, y que esa palabra no va a volver vacía, sino que conforme a tus planes y propósitos, Señor, va a ser lo que tú quieres. Por lo menos menester, deseo es ese, Señor, que sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros, no solamente para los que estamos aquí en el auditorio, aquí en el templo, sino también por aquellos que nos van a seguir en las redes, Señor amado, Dios mío, Señor. Y tú mejor que nadie sabes, Señor amado, las necesidades que muchos tienen, Padre Celestial, pero como iglesia, Señor, estamos orando, clamando, intercediendo, para que la palabra de Dios que llega a los corazones, Señor amado, pueda cumplir todo propósito por el cual Dios le envía, Señor amado. Que mientras no estamos hablando, nuestro Dios haciendo milagros, oh Padre Santo, que mientras estamos hablando, escuchando la palabra de Dios, el Dios de la gloria, el Dios de poder, pueda fortalecer los corazones nuestros, Padre Santo. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Cambia tu manera de pensar. Y lógicamente, cuando hablamos de la manera de pensar, lo primero que va a venir a nuestra mente son los pensamientos. Los pensamientos que nosotros vamos desarrollando en el transcurso de la vida. Y tenemos que entender lo siguiente, que no siempre los pensamientos que nosotros vienen o tenemos son alineados a la perfecta voluntad de Dios. Hay pensamientos humanos, terrenales, carnales, como hay pensamientos espirituales que están alineados, ¿no?, a la perfecta voluntad de Dios. Y en ese sentido, ¿qué es lo que quiere Dios? Una mente transformada, ¿no? Una mente transformada será una mente conforme a la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿qué estás pensando en este momento? ¿Tu mente está alineada a la perfecta voluntad de Dios? Yo te pregunto en este momento, ¿con qué corazón tú estás escuchando la palabra de Dios?
¿Tus pensamientos están sensibles a la palabra de Dios? Yo te pregunto en este momento, ¿te has preguntado, no? ¿En qué consiste, no, este tema de que el predicador va a enseñar, que dice que tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar? Porque cuando nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de ser cambia también. Alabado sea el Señor. Un segundo punto, un segundo principio, ¿no? Una mente transformada será una mente emprendedora, una mente con sueños que Dios va a traer a nuestros corazones. Y quiero decirte algo, que no siempre los sueños que nosotros tenemos o los pensamientos que nosotros tenemos son los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y por último, una mente transformada será una mente llena de fe, marcada por la fe que tenemos en Dios. Una de las cosas que nosotros aprendemos en la vida cristiana, que muchas de las cosas que nosotros vamos a emprender como cristianos, como espirituales, como guiados por el Espíritu Santo, que esos pensamientos están alineados no solamente a la perfecta voluntad de Dios, sino que son pensamientos de fe. ¿Amén o no hay amén? Amén. Ahora, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nuestro ser, que nuestra persona, que nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar dice mucho de nuestra manera de ser, marque la diferencia como cristianos que somos. La manera de pensar va a influenciar mucho, ¿no?, en la calidad de vida que nosotros vamos a tener. La manera de pensar de nosotros va a influenciar mucho, ¿no?, acerca de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Yo quiero decirte algo, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti, lo digo con toda certeza y seguridad. Vamos al libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Bendito sea el Señor. Dice así, Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que pensáis o que esperáis. ¿Qué es lo que tú esperas de Dios en este momento? Mi mente empieza a divagar, ¿no? Y digo, Señor, hay muchas cosas que yo tengo que hacer, hay muchas cosas que yo tengo que emprender, hay muchas cosas que yo tengo que conocer. Bendito sea el Señor. Y todo lo que verdaderamente de pronto empieza a revolotear en mi mente, quiero que esté alineada a tu perfecta voluntad, Señor. De tal manera que todo lo que yo estoy pensando, esto tiene que ver también en las cosas naturales, en las cosas que yo quiero emprender, en las cosas que yo quiero hacer, pero que estén alineadas a la perfecta voluntad de Dios. Y una de las cosas que yo puedo decirle con toda certeza y seguridad es que Dios no quiere que nosotros fracasemos. Muchas veces uno fracasa, ¿no?, cuando no alinea sus pensamientos a la perfecta voluntad de Dios, cuando toma decisiones sin consultar a Dios. Y lo que es peor, después que ha tomado una decisión, recién se acuerda de Dios y recién viene a buscar consejería. ¿Qué consejería vas a esperar en ese sentido? Si ya tú tomaste tu decisión y es muy posible que las cosas que tú decidiste no están alineadas a las cosas del Señor. Pero cuando tú antepones tus propios pensamientos, ¿no?, y dices, no, primero voy a ir a Dios, voy a consultar a Dios. Yo quiero verdaderamente que Dios me pueda guiar, que Dios me pueda direccionar, porque yo entiendo, según este pasaje, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pensamientos de paz, dice, y no de mal. Si hay alguien interesado en que nosotros podamos disfrutar nuestro cristianismo a pesar de... Porque yo te engañaría diciéndote, hermana, tú eres creyente, hermano, tú eres creyente, tú tienes a Dios, tú tienes dirección del Espíritu Santo, que gloria al Señor, ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener necesidades, ya no vas a tener que enfrentar circunstancias difíciles. No, es posible, Dios quiera que no. Pero la pregunta, ¿en tu mente está este pensamiento? ¿Estoy preparado para cuando vengan las dificultades? ¿Estoy preparado para enfrentar las circunstancias difíciles? ¿Estoy preparado, no para poder tomar en cuenta mis pensamientos, pero no anteponerlos a los pensamientos de Dios, de tal manera que yo pueda ir primero a Dios y decirle, Señor, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, Señor, esto está alineado a tu perfecta voluntad? Gloria sea al Señor. Dios tiene una voluntad y nosotros no podemos ir encima de eso.
Definitivamente los pensamientos de Dios muchas veces no coinciden, no van a coincidir con los pensamientos del hombre, con los pensamientos naturales del hombre y de la mujer natural. Es decir, por una simple y sencilla razón, porque no lo conocen. Pero cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, cuando la palabra de Dios viene vez tras vez a nosotros, y como en este caso, ¿no? De pronto descubrimos que Dios tiene pensamientos. De pronto descubrimos que esos pensamientos están alineados a propósitos que Dios tiene. Y de pronto descubrimos que los propósitos que Dios tiene para nosotros no son de mal, son de bien, son de bienestar, son de bendición, son de prosperidad, son de salud. Como dice 3 de Juan verso 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué cosa hay en el alma? En el alma el intelecto, en el alma mis emociones, en el alma mis sentimientos, en el alma mi voluntad humana. En pocas palabras, ¿qué hay? Todo mi ser. Amén. Toda mi persona. Eso hay. Y Dios quiere prosperar eso. En otra versión, volviendo a Romanos capítulo 12, verso 2, en otra versión, que es la versión Dios habla hoy, que es una versión muy buena, para poder entender de alguna forma, de una manera mejor, algunos pasajes que tenemos en la Biblia. Romanos 12:2 dice así, en la versión Reina Valera 60, que es la que comúnmente nosotros utilizamos, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta versión Dios habla y dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, lógicamente a la voluntad y a la majestad de Dios. O sea, es decir, que dentro de la perfecta voluntad de Dios, Dios quiere lo mejor, y voy a ser enfático en eso. Dios nunca nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas esto. De tal manera que tú puedes decir, Señor, no, es que no lo puedo hacer. Yo sé que hay parte de un proceso. Yo le dijera a ustedes, por ejemplo, hermanos, Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. Quizás tengamos que enfrentar algunos obstáculos, pero esos obstáculos no van a impedir que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida. De alguna forma, de alguna manera, podemos hacerlo. Es lo que Dios espera de nosotros. Pero muchas veces, no, ese no puedo, ese no lo puedo hacer, no creo que sea así. Eso tiene que ser renovado, para que tu manera de pensar pueda influenciar en tu manera de vivir. De tal manera que tú y yo podamos hacer no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere y lo que Dios ha establecido dentro de su perfecta voluntad y dentro de sus pensamientos para nosotros. ¿Amén o no hay amén? ¿Cuánto nos puede costar a nosotros vivir de una manera correcta, de vivir de una manera agradable? Marcar la diferencia en los lugares donde yo me pueda desarrollar, sea en mi trabajo, sea en el interior de mi familia, sea no en mi relación con las personas, y yo pueda ser no un mentor en relación al ejemplo que yo puedo transmitir, de tal manera que otras personas, no sé, él o ella, no sé, no, hay algo especial en él, no sé, y muchos se van a preguntar, es que no será cristiano, porque marcamos la diferencia. Un creyente verdadero, no importa en el lugar donde esté, va a marcar la diferencia. Porque su mentalidad ya no va a ser la mentalidad que teníamos cuando nosotros no conocíamos a Dios. Quizá cuando no conocíamos a Dios éramos egoístas. Quizá cuando no conocíamos a Dios, éramos avariciosos, vanidosos, orgullosos, soberbios. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestra vida, nuestra personalidad cambia. O por lo menos eso es lo que Dios lo establece como un principio de estudio, de enseñanza, para que tú puedas conocer
lo que Dios puede hacer. Viene a mi mente, ¿no? Y me pongo como ejemplo, estaba yo ya convertido, yo tenía la seguridad de que estaba convertido, ¿no? Estaba en un centro de rehabilitación donde yo conocía al Señor, ¿no? Pero de pronto yo todavía no gesticulaba o decía o hablaba algunas palabras impropias. Y uno de los líderes del centro me escuchó hablar una jerga y me llamó a un costado y me dijo, hermano Bosa, una pregunta. ¿Usted cree que Dios ha cambiado su vida? Y yo le dije, sí. Yo estoy seguro. Y él me dijo, hermano Bosa, ¿por qué hablas de esa forma? Te he escuchado lo que has dicho hace un rato. Es una jerga, es una palabra inapropiada. ¿Por qué hablas así? Y yo, de verdad que me quedé un poco lelo en el sentido de que, como que no sabía qué responderle. Pero él me ayudó y me dijo, vamos a la palabra de Dios, y como ejemplo se los digo a ustedes, en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Me llevó a este pasaje del libro de Efesios y él me ayudó a poder entender verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Efesios 4, 29. Y me llevó a esta palabra, me dijo, mira, yo quiero que leas conmigo. Y muchas veces para leer la palabra tenemos que ser sensibles a la palabra. Porque el menester de Dios es que cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y la palabra ninguna es un término absoluto en este sentido. Ninguna, no te da posibilidad a que tú puedas tomar tu propia decisión y no decir, no, pero si mi manera de hablar es así. Entonces tú no eres creyente. Entonces tú no has nacido de nuevo. ¿No? Sí nacemos de nuevo, pero somos instruidos en nuestro aprendizaje propio de la misma vida. De pronto descubrimos, ¿no?, que hay cosas que todavía estamos arrastrando del pasado, como en mi caso, ¿no? Todavía no yo soltaba una palabra, una jerga, ¿no? Todavía había términos inapropiados. Pero cuando la palabra de Dios vino a mi mente, vino a mi corazón, en ese mismo instante, bendito sea el Señor, lo que hizo Dios fue una renovación de mi mente y de mis pensamientos, que se traslujo en una actitud propia de mi propia personalidad. Y yo recuerdo que el hermano me dijo, ¿entendiste? Y yo le dije, sí, es suficiente. Cuando nuestra manera de pensar cambia, yo pensaba creo yo, ¿no?, que hasta ahí, bueno, que era lo correcto, ¿no? O sea, todavía no había aprendido esto. Y así vamos aprendiendo nosotros, amados hermanos. Pero hay un problema muchas veces cuando no somos enseñables, ya sea por nuestro propio orgullo, por nuestra soberbia, ¿no?, por nuestra autosuficiencia. Espero que no. Cuando una persona nace de nuevo, una persona es como una esponjita, es enseñable. Bendito sea el Señor. Y muchas veces cuando estamos sentados ahí en el auditorio, ¿no?, estamos escuchando el mensaje y miramos, ¿no? Esto me pasó muchísimas veces cuando estaba en la iglesia y miraba al costado, miraba para el otro lado, miraba para adelante, miraba para atrás y me decía, ¿no será que alguien que me conoce ha ido y le ha contado al pastor que está predicando? Porque esa palabra es para mí. Y no era que alguien le había ido a contar al pastor, era que Dios estaba hablando a mi corazón, a mi vida, pero con un propósito de que yo pudiera renovar mi mente de tal manera que aquellos hechos impropios de Dios ya no sean parte de nuestras vidas. ¿Amén o no hay amén? Entonces, ¿cuán importante es esto, amados hermanos? ¿Qué es lo que Dios espera? Que nosotros, o el ser humano sin Dios, cambie su manera de pensar, que está trastocada por el pecado. Cuando no conocíamos a Dios, Dios mío, Señor, las cosas que pensábamos, las cosas que hacíamos, estábamos no descontrolados en nuestra mente. Pero cuando venimos al camino del Señor, Dios hace un milagro, yo quiero decirlo así. Aunque en ese proceso Dios va instruyendo, Dios va trabajando en nosotros, porque esto va a ser de toda la vida, amados hermanos. Yo quiero decirle una cosa, nosotros nos convertimos, nosotros nacemos para Dios y toda la vida hasta que el Señor venga o hasta que nos vayamos con Él, vamos a seguir aprendiendo, amados hermanos.
Mira lo que dice Filipenses capítulo 1. Y es el deseo de Dios que nosotros aprendamos. Versículo 6. Dice así, Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otra versión dice, la versión Dios habla hoy, dice, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Y quién es el que empezó la buena obra? Dios. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que el día que el Señor venga por su iglesia. O hasta el día, porque puede ser así, ¿no? De que nosotros partimos, gloria sea al Señor, al descanso en la eternidad. Esperamos, ¿no? Que el Señor venga para resucitar. Bendito sea el Señor en ese evento glorioso, ¿no? Que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero ya cumplimos. Ya estamos en espera. Estamos en ese seguro de eternidad. ¿Amén o no hay amén? Amén. A mí lo lamentable, a veces me preocupa mucho que muchos no tienen esa certeza y esa seguridad. Y a veces en ese sentido soy un poco cruel y quiero ser un poco cruel en esta noche. Hermana, hermano, si tú tuvieras que morir hoy día, ¿sabes a dónde irías? Yo cuando no conocía a Dios, a mí que la idea de la muerte me aterrorizaba, me asustaba. Yo no quería conocer eso. Pero ahora es diferente. Sé que en algún momento uno va a partir. Pero uno tiene que tener una certeza y una seguridad que allá en el cielo hay un lugar que nos espera. Y mientras tanto, pues, Dios mío, somos personas ocupadas, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos una mentalidad emprendedora, estamos soñando con las cosas que podemos hacer, con los negocios que podemos hacer, de qué manera puedo iniciar un ministerio. Porque no todo es aplicado a lo natural, somos cristianos. La iglesia de Dios es una iglesia con propósito. En Isaías 55:7, Isaías 55:7, la palabra dice así. Isaías 55:7. Dice así. Deje el hombre impío. En otra versión dice, deje el hombre malvado su camino, y el hombre inicuo. En otra versión dice, y el hombre perverso sus pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces sus pensamientos determinan sus acciones. Muchas veces sus pensamientos determinan las cosas que él va a hacer, y no siempre las cosas que uno hace son las cosas que Dios espera. Bueno, hablando en el contexto de nosotros como cristianos, ¿qué estamos pensando acerca de la vida misma? ¿Qué estamos pensando acerca de la perfecta voluntad de Dios? Y reflexionando en este sentido, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Mi vida, en verdad, está determinada por la voluntad de Dios? Es decir, ¿estoy haciendo lo que Dios espera que haga? ¿Estoy viviendo de la manera que Dios quiera que yo viva? ¿Estoy siendo luz para mi familia? ¿Estoy siendo de influencia? Estoy pensando, simple y llanamente, estoy pensando en las personas a las quienes yo les voy a predicar la palabra de Dios. No simple y llanamente, no con las palabras que yo pueda decir. Porque muchas veces los hechos propios de nuestra propia vida dicen más de lo que tú puedas decir. El ejemplo, el testimonio que nosotros tenemos. Muchas personas nos observan, muchas personas nos escuchan, muchas personas inmediatamente hacen un análisis de la calidad de persona que somos. ¿Amén o no hay amén? Y es muy importante. El cambiar nuestra manera de pensar es parte del proceso que Dios hace. Pero en este sentido tenemos que entender algo que Dios ha hecho, algo que Dios nos ha dado y que nos va a ayudar mucho para poder comprender que esos pensamientos que yo tenía ya no deben ser.
Porque esos pensamientos que yo tenía, y no me refiero a los pensamientos renovados, sino a esos pensamientos que todavía jalamos de la vida antigua, ya no deben ser. Porque hay algo extraordinario que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que muchas veces nosotros todavía estamos cavilando en dos pensamientos porque no conocemos la palabra de Dios, porque no tenemos presente a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Es extraordinario entender, comprender la palabra y saber qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios nos ha dado. Alabado sea el Señor. 1 Corintios 2, 16 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pensaba el Señor cuando veía a la gente? ¿Qué pensaba Dios cuando veía a esas multitudes que iban de un lado para otro? Claro, lógicamente, nosotros vamos a conocer mucho de la mentalidad del Señor por el conocimiento que la palabra misma nos va a dar. Pero hay algo que yo puedo en esta noche decir: Señor, yo tengo eso. Yo tengo eso. Pero yo necesito reforzar este punto con el conocimiento que yo necesito recabar para poder conocer más y mejor al Señor Jesucristo. Es un ejemplo, ¿no? Yo le decía hace un instante, ¿cómo tú crees que Dios pensaba, que Cristo pensaba cuando veía las multitudes, cuando veía a la gente? ¿No? Yo hace un rato estaba en el mercado y miraba a la gente, ¿no? Absorta en sus propios pensamientos, haciendo sus compras de aquí para allá, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? Señor, si tú estuvieras en este momento aquí en mi lugar, me preguntaba a sí mismo, ¿no? Meditando en la palabra que iba a predicar en la noche, ¿cuál sería tu manera de pensar? Mira lo que dice Mateo capítulo 9. Para poder entender la mente del Señor, dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces hay algunos pensamientos que Él tenía que tienen que coincidir con nosotros, que somos cristianos, que tenemos a Dios, que tenemos la mente de Cristo. Y en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 36, el Señor observaba lo siguiente y pensaba en voz alta acerca de esto en el verso 37, pero primero el 36. Dice así: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y esto habla mucho de lo que nosotros podemos explayar acerca de la mentalidad que el Señor tenía. Sus pensamientos fueron los que lo llevaron a la cruz del Calvario, a ser clavado en una cruz, a ser coronado con espinas, a ser traspasado con una lanza, a derramar hasta su última gota de sangre para que tú y yo podamos estar aquí en esta noche con una certeza de que soy de Dios, con una certeza de que allá en el cielo hay mucho lugar para muchos de nosotros. No quiero hablar de manera personal, sino de muchos de nosotros que estamos enfocados, pero hay algo que estaba siempre en el corazón y en la mente del Señor, y eran las personas, era la gente, eran las multitudes. ¿Cómo las veía? Dice: como dispersas, como ovejas que no tienen pastor. En síntesis, los veía perdidos. Y muchas veces cuando llegamos a casa y vemos a la familia y nos preguntamos: están como ovejas que no tienen pastor. Están dispersos, sin razón de ir a dónde ir. Aunque tú lo vas a ver a muchos de nuestros seres queridos muy ocupados en muchas cosas, en muchos trabajos, en muchas diversiones, pero sin Cristo están perdidos. ¿Y qué es lo que nosotros, mire este pensamiento que se elabora en este mismo instante por la palabra en mi mente? ¿Y qué es lo que nosotros debemos sentir? Compasión. Esa compasión es la que nos va a llevar a preocuparnos por ellos.
Esa compasión es la que nos va a llevar a nosotros a hablarles de Cristo. Aunque nos digan locos, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan no me moleste, aunque nos digan no quiero saber nada de tu Dios, no me interesa. Yo voy a sembrar la semilla. Yo te voy a hablar de Dios. Porque tu vida me importa. Así me rechaces, así niegues a Dios, no me importa. Pero te voy a decir que Dios te ama. Te voy a decir que Dios no quiere que te pierdas. Amén o no hay amén. Alabado sea el Señor. Esto es muy importante, amados hermanos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente o nuestra manera de pensar será el campo de bendición o será el campo de maldición. Lutero decía, ¿no?, que en la mente de todo cristiano no hay una batalla. Hay una batalla de pensamientos. De los pensamientos que vienen de Dios y de los pensamientos que el enemigo muchas veces va a filtrar. No le creas a ese predicador. Estás creyendo lo que él dice. ¿Para qué estás acá? Estás perdiendo el tiempo. Yo pregunto, ¿esos pensamientos vienen de Dios? ¿Yo estoy acá perdiendo el tiempo? Pues yo tengo en mi mente con claridad que yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo claro que Dios está hablando a nosotros de muchas formas, porque Dios tiene muchas formas de comunicar el mensaje. Pero tengo esa certeza de que Dios me está hablando a través de su palabra. Y no solo eso, que Dios está sembrando sus propios pensamientos para que nuestra mente se pueda renovar de tal manera que nuestra vida pueda incidir a favor de otras personas. En pocas palabras, que yo pueda ser de una correcta influencia para otras personas que no tienen a Dios. Yo puedo influenciar en sus vidas. Yo tengo la autoridad para hacerlo. Yo tengo el respaldo de Dios. Mejoro. Nosotros tenemos esa autoridad. Nosotros somos llamados a ejercer esa influencia. Gloria sea al Señor. ¿Amén o no hay amén? Amén. La mente o nuestra manera de pensar será el campo de bendición o maldición. La mente y Dios, en nuestra mente Dios pone sus pensamientos, como ya lo hemos visto en Jeremías 29:11. En nuestra mente Dios nos enseña cómo pensar. ¿Sabías eso? Que Dios nos enseña cómo debemos pensar. A veces somos negativos. A veces somos incrédulos. A veces anteponemos nuestros propios pensamientos a los pensamientos de Dios, cuando Dios ya lo ha determinado todo en la Biblia. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo menos así me lo enseña. Y cuando yo leo Filipenses 4:8, yo lo que veo es un mandato. Es una orden. Es la manera como Dios quiere que tú y yo podamos pensar. Filipenses 4:8 dice así: en esto pensad. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hacemos una conclusión, ¿en qué tenemos que pensar? ¿Qué podríamos decir? Yo diría así: yo tengo que pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es correcto, en todo lo que es agradable a nuestro Dios. Y en pocas palabras yo podría decir, ¿sabes qué? Mis pensamientos tienen que estar marcados por la fe que yo tengo en Dios. Nosotros tenemos un Dios grande. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios que hace milagros. Nosotros tenemos un Dios que muchas veces nos va a decir, ¿sabes qué? Para ti como ser humano, como persona, aún como creyente, te puede parecer imposible para ti, pero no para mí. Porque la Biblia dice en Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Y yo siempre digo, mientras hay vida, hay esperanza. Aunque la realidad muchas veces dice todo lo contrario. No hay esperanza. Yo he escuchado muchas veces, para esa gente no hay esperanza. Esa gente no va a cambiar nunca. Y eso no es cierto. Claro, yo entiendo que esa es una forma de pensar que muchas personas tienen,
Pero cuando uno es un hombre de fe, cuando uno es una mujer de fe, uno no piensa así. Yo miro con esperanza. Yo sé que Dios puede cambiarlo. Yo sé que Dios puede hacer un milagro. Por lo menos en mi corazón está que hay esperanza. Aunque muchas veces la realidad dice todo lo contrario. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12, ya vamos terminando. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Gloria sea al Señor. Dios quiere que podamos tomar en cuenta estos principios que vamos a leer en este capítulo 10, en este verso 12, para poder entender, ¿no?, que Dios muchas veces tiene exigencias. O sea, las exigencias no son dictatoriales, ¿no? No, tú tienes que hacer esto y lo sé, pero tú lo tienes que hacer. Sí, yo te lo ordeno. No como un dictador. Dios no es un dictador. Dios es un maestro que nos enseña qué es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Y muy sencillo es, y muy simple es en nuestra mente entenderlo, que esto es lo que Dios quiere. Mira, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. En un contexto Dios está hablando a su pueblo Israel en el antiguo pacto. Pero en el contexto de nosotros, Dios me está hablando a mí. Dios nos está hablando a nosotros. Dice así: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ah, Señor, sí, yo lo hago. Pero, Señor, tú dices, para que yo sea próspero, para que yo sea bendecido, para que yo pueda... No, un momentito. Así no es. Tú no puedes, ni yo puedo condicionar a Dios. Dios en su bondad, en su majestad, en su poder y autoridad, Él lo ha determinado así. Pero Él dice lo siguiente: no, ahora pues, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que desea? Y de pronto estoy en ese pensamiento, ¿no? Hay algo que pronto Dios me está pidiendo, ¿no? Lo primero, dice que temas, no que tengas temor, no es temor humano, carnal, no. El temor es respeto, es reverencia a Dios. Que tengas temor, que tú y yo podamos ser temerosos de Dios, que podamos ser reverentes para con Dios, que podamos ser respetuosos para con Dios. Que podamos tenerlo presente al Señor. Él es Dios, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Y eso es lo que Dios quiere muchas veces de nosotros. En segundo lugar, dice que andes en todos sus caminos. Y eso habla de nuestra conducta, eso habla de nuestro testimonio. Eso habla de la persona que yo soy. No de la persona que yo era, sino de la persona que Dios ha hecho de mí. Como cristianos, ya no somos las personas que éramos. Alabado sea el Señor. Dice, y que lo ames. ¿Cuánto nos puede costar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro pensamiento entender esto? Esto no es objetivo. El primer y más grande mandamiento que encontramos en la Biblia es ese: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso no es objetivo. Yo pienso, Señor, eso es lo que tú quieres. Sí, no solamente Dios dice, no es solo lo que yo quiero, es lo que yo sé, que es lo que tú tienes que hacer. ¿Y cuánto te puede costar a mí amarme más que tu trabajo, amarme más que tu familia, amarme más que tus hijas, que tus hijos? ¿Cuánto te puede costar a ti? Dios, santo, mi familia. Yo sé que nuestras familias son importantes. Yo amo mi familia. Yo amo el trabajo que tengo. Yo amo muchas cosas que hay ahí, ¿no? Los negocios, me gustan los negocios, los emprendimientos. Pero ninguna de esas cosas que he mencionado puede ser más grande o mayor que mi Dios, que nuestro Dios. Tenemos que mantener un equilibrio en ese sentido, para poder entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Amén o no hay amén? Pero muchas veces, y con esto quiero terminar y cerrar, la mente es atacada. Como les enseñaba hace un rato, es atacada por pensamientos. Pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos de derrota. Pensamientos de que no puedo.
Pensamiento que no voy a avanzar. Pensamiento que voy a fracasar. Yo espero, amados hermanos, que tú tengas el discernimiento espiritual para identificar como si fuera un radar esos pensamientos y en el nombre de Jesús, por la fe que tenemos, rechazarlos. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, 16. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego son pensamientos. Yo no sé si usted alguna vez ha jugado al pool, al tiro al blanco con un dardo. Así juega Satanás, así juegan los demonios con nuestra mente, poniendo sus pensamientos. Pero nosotros desarrollamos, ¿no?, esa capacidad de identificar esos pensamientos, porque generalmente los pensamientos que no vienen de Dios traen turbación, traen temor, un temor humano, carnal, traen confusión. Y según lo que hemos estudiado en esta noche, Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Y Dios quiere lo mejor, amados hermanos. Este es el camino que hemos escogido. Ponte de pie en esta noche. Vamos a orar al Señor. Yo no sé cómo has estado pensando en estos días. Yo no sé si en tu mente has estado teniendo lucha en tus pensamientos. Pero en esta noche vamos a entregarle todo aquello que sea un obstáculo. Vamos a entregarle al Señor todo aquello que no sea de Él. Yo sé que hay pensamientos que se entrecruzan en nuestra mente. Y muchas veces esos pensamientos nos llevan a hacer cosas que no son correctas. Cierra tus ojos en esta noche. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Qué lindo, oh Dios. Hemos estudiado tu palabra en esta noche. Hemos aprendido, mi Dios, que tenemos la mente de Cristo. Hemos aprendido, Señor, que tus pensamientos son pensamientos de paz, de bienestar, de confort, Señor amado, no de mal, Señor amado. Pero también hemos aprendido, Señor amado, que hay otros pensamientos que debemos, Señor, identificar, porque no son pensamientos que vienen de ti, Señor. Que son pensamientos que muchas veces nos detienen, nos paralizan, nos atemorizan, Padre. Pero por ese discernimiento espiritual, por esa capacidad que tú nos has dado de identificar esos pensamientos que no son de Dios, los vamos a rechazar en el nombre de Jesús. Como dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, Señor amado. Muchas veces vienen pensamientos de enfermedad a nuestra mente. Muchas veces un dolorcito que de pronto empieza a golpear parte de nuestro ser y el maligno empieza a sembrar ese dardo de fuego. ¿No será cáncer? ¿No será cáncer? Y empieza ahí él a perturbarnos, diciendo: es cáncer, es cáncer, es cáncer. Nosotros tenemos la autoridad y el poder para callar esos pensamientos en el